Hola, buenas noches para todos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en una tertulia más de Rigorífico Poesía. El día de hoy pues tenemos una invitada bien especial como todos los invitados. Ella es abogada, es literata y pues estaremos hablando de sus dos libros. eh, 23, libro de poesías, y su reciente libro que se llama Remanecer, donde tiene poemas, pero también tiene que ver con ensayos y algunas vivencias que ha podido experimentar Lucía en diferentes partes del país. Vamos a mirar si por aquí ya está conectada y le voy a enviar la... Listo, aquí ya le envié la invitación y vamos a esperar que se pueda conectar. Amigo, ¿cómo está? Buenas tardes. Creo que todavía no tenemos personas conectadas, no estoy segura, pero bueno, esperemos a que se conecten más personas y las que estén conectadas, pues muchas gracias por estar aquí. Un domingo acá para hablar un ratico de poesía, de literatura, entre otras cosas. ¿Cómo estás, ¿Cómo va Rigo? tu- Muchas gracias, muy contento de poder tenerla aquí en esta tertulia. Siempre he dicho, pues nosotros vamos a morir en algún momento, pero bueno, los videos serán eternos hasta que exista este mundo y allí en algún momento servirá de una u otra manera para que las personas que les encante la literatura, el arte, la poesía y todo esto, pues puedan disfrutar de estos contertulios tan interesantes que llegan a Rigorífico Poesía. No, de verdad que para mí es un placer y me honra mucho, sobre todo porque creo que el trabajo que te tomas tú, Rigo, en leer la obra, no solamente todas las personas que vienen aquí a tener las tertulias contigo, pero en particular el trabajo previo que hizo Rigo con 23 y con Remanecer, yo creo que muchas gracias por esa lectura tan cuidadosa, Rigo. A ver, por favor, hable un momentico, Lucía, a ver si ya me puede funcionar los auriculares Yo, acá. yo te escucho, no sé si estemos teniendo problemas de conexión, si quieres me desconecto del Wi-Fi, no sé No, si sea mejor con o sin Wi-Fi. yo la escucho bien allí, Ah, solamente que no sé qué pasa acá con mis auriculares, pero bueno, no importa. Bueno, entonces vamos a ir iniciando, no importa. Vamos a dejar sin auriculares y la escucho por acá por altavoz. Bueno, la escucho más patente. Bueno, listo. entonces, si quiere vamos empezando. Gracias a las personas que se van conectando. Por aquí vemos a Caro Nieto, a Giovanni y bueno, varias personas por acá que ya se van conectando. Bueno, Lucía Mercado Brun ya es abogada, es literata y bueno, disfruté mucho leyendo estos dos libros. Su primer libro de poesías que se llama 23 y el libro Remanecer. Entonces, dentro de este poemario, el poema número 16, pues allí habla sobre el sábado, ¿no? Sobre los días. Entonces dice, sábado otra vez, no siento prisa. Y en el poema número 17 dice, miércoles, otra vez, no tengo ganas de escribir. La reina puede moverse a donde ella quiera. Mi movimiento es quedarme. Y yo me inventaría un poema, ¿no? El número 24, ¿sí? Que sea el número 24 a este libro, que le agregaría domingo, otra vez. No siento prisa, no tengo ganas de escribir, pero sí de escucharla a usted, Lucía. Hoy en este juego de ajedrez, usted es la reina, puede moverse a donde quiera. Mi movimiento es quedarme bajo la figura del ajedrez que usted considere, observando cómo se mueve entre las casillas blancas y negras de esta tertulia. Bueno, vamos a empezar por el lado de la literatura y el derecho. Primero la literatura o el derecho, o cómo fue que llegó a estas profesiones y a esta pasión por ambas ramas. Bueno, yo, esta pregunta me la han hecho varias veces y yo creo que ambas, más que dos caras de una misma moneda, son dos expresiones del lenguaje que a mí particularmente me interesan.
Yo creo que el derecho es la forma más violenta del lenguaje, es el lenguaje encarnado y como que todas sus repercusiones sean sobre cuerpos concretos, sean pues cuerpos de personas, incluso pues ahorita iremos a eso más adelante, pero sobre digamos el cuerpo social, el cuerpo natural también del Estado-nación. Entonces eso por un lado y luego el lenguaje, digamos, que permite digamos, pues como la literatura, en su lenguaje permite diferentes, digamos, búsquedas estéticas que a mí me interesan mucho. Yo creo que lo ético y lo estético son dos caras de una misma moneda y no basta con la literatura. O sea, yo creo que hay que llevar al límite, digamos, la expresión tanto en el derecho como en la literatura y es importante entender lo que pesa, digamos, las palabras en, digamos, en ambos escenarios. Pero bueno, yo comencé estudiando literatura, yo iba a estudiar primero derecho y bueno, decidí como dar como un salto de fe, un salto al vacío y bueno, comencé estudiando literatura en la Javeriana y fue una experiencia increíble y también en la Javeriana estudié derecho, otra experiencia que no cambiaría y no la haría distinta. Creo que son dos disciplinas que me han formado como persona, como escritora y bueno, me muevo entre ambas, que son, como lo he dicho, formas del lenguaje y ambos son discursos y es lindo entenderse en el discurso y entender, digamos, los límites discursivos e intentar socavar, digamos, lo que tienen ambas disciplinas y bueno, en esa búsqueda ahí sí, ético, estética, es en como en lo que yo me muevo, Rigo. Y de hecho, pues ojalá no tuviéramos que trabajar, sino dedicarnos solamente a estudiar, ¿no? Sino todas las ciencias humanas, estudiar psicología, estudiar derecho, estudiar literatura, sociología, antropología y todo esto que diría mi maestro Ernesto Sábato, que la literatura pues es el medio de poder conocer esto, que es el ser humano, ¿no? De investigar, de indagar qué es esto que llamamos ser humano. Y entre los textos de Lucía en estos dos libros, ¿sí? En uno de ellos dice, el tránsito entre lo jurídico y lo literario, el estrado y el poema me ha hecho encontrar los modos de conectar y relacionar lo que la cultura separa. Ese torbellino de la disciplina me recuerda que soy abogada y soy literata, dos polaridades de una búsqueda ética que entra y sale del que sea en estrado y del poema. Un solo soplo cuya materia es la vulnerabilidad. Bueno, interesante. Ahora, ¿cuáles son aquellos autores que usted podría considerar más cruciales que han fungido como cirujanos en su vida al tocar su vulnerabilidad y le han ido cambiando poco a poco, tramo a tramo, con cada línea leída? En mi caso, por ejemplo, estos cirujanos expertos en operaciones de corazón abierto han sido Víctor Hugo, su libro Los Miserables. Me ha mostrado ese sentido de justicia o de compasión que puede albergar en el ser humano a pesar de la maldad de sus semejantes. En el caso de Ernesto Sábato me ha enseñado acerca de entender la parte más importante del ser humano, la parte irracional, de la cabeza para abajo, las razones del corazón, el entender el vacío y el peligro de la ciencia, de la mecanización, la automatización del ser humano. En el caso de Lucía, ¿cuáles han sido como estos escritores que han influenciado en su vida? Bueno, pues me encanta el guiño que tiene esta pregunta porque, digamos, en la parte de prosa que está en Remanecer, yo sí creo que la lectura en general es una operación a corazón abierto. Uno llega vulnerable a la lectura. El punto es también cómo la lectura te atraviesa y te transforma. Y bueno, autores que me han transformado, yo creo que cada lectura, o sea, no me voy a poner, porque creo que no es fácil escoger. Sin embargo, particularmente diría que Raúl Zurita, sobre todo todos los dictadores, pues todos los autores después de la dictadura de Chile, digamos, está Raúl Zurita, está Diamel Altit, pero en particular Raúl Zurita tiene una búsqueda estética, una búsqueda política y una búsqueda ética que me interesa mucho. Él, más que como escritor o poeta, creo que es un artista muy completo, él hace performance también, creo que él es crucial en mi obra. Digamos, de México está Sara Uribe, que también me gusta mucho, Clarice Lispector, por supuesto, y bueno, en general hay muchos autores y ya, digamos, entre lo teórico, que yo creo que lo teórico igual no riñe con lo literario, pues, pero digamos, por ejemplo, me interesa mucho todo lo que postula alguien como Avi Warburg, bueno, Deleuze y Guattari en las mil mesetas también, todo lo que está ahorita, digamos, en ecocrítica, Emanuel Ecochea, Jens Sanderman, esos son como más o menos los referentes con los que yo he estado trabajando y pues uno es también eso, uno es el compilado de las lecturas, de las personas que te atraviesan y al final eso es lo lindo, transitar la vida de manera vulnerable y que lo que quede de eso, poder hacer poesía con eso. De ahí que yo diga que la literatura es una operación
a corazón abierto y la literatura es una forma de habitar y de estar en el mundo. Entonces creo que de ahí que sea importante que nos transforme y ser vulnerables siempre, digamos, en este estado de creación y de recepción de otros autores. Bueno, qué bien. Ahorita vamos a hablar del libro 23, ¿sí? Un libro del año 2019. Y en este poemario nosotros encontramos amor, poemas al amor, al desamor, la soledad, la compañía, el desgarro, el clamor, a la vida, a la muerte, temas que siempre son preguntas, como diría Sábato, como las grandes preguntas del alma o del ser humano en cuanto a temáticas que serán inacabadas hasta que inclusive uno pueda fallecer, ¿no? Como en cuanto a todos estos temas. Y Sábato en su momento decía como si yo estoy convaleciente y estoy a punto de fallecer, a mí qué me importa que vengan y me digan como Sábato, encontramos un satélite en Júpiter, como eso de qué me va a servir a mí si yo estoy a punto de morir. Yo necesito respuestas a las grandes preguntas de la vida. Ahora, ¿considera usted que la poesía es un desnudo de las emociones donde no prima la forma racional y seca de manifestar la vida, las vivencias, o donde prima la parte irracional por encima de la lógica, o es una combinación de ambas? Porque siempre escuchamos, no, es que la poesía es una manera donde más la gente se coloca, entre comillas, más sensible, explora sus emociones, o donde camuflamos nuestras experiencias y tratamos de decir, no, es ficción y no confundan al autor, ¿sí? Con los personajes de sus poemas o con sus poemas de que, uy, eso fue lo que le pasó al escritor. Bueno, yo en lo particular, digamos, lo primero es que yo creo que ni la poesía ni la experiencia humana, o al menos no la mía, es todo menos algo pretencioso. Yo creo que la poesía, al contrario, es una forma o una forma sensorial de conocimiento. Digamos que es, termina siendo el resultado de intentar poner el cuerpo, o sea, o regar el cuerpo sobre el conocimiento, es lo que yo creo. Para mí la experiencia poética es supremamente sensorial y encuentro en lo sensorial una forma de conocer el mundo. Es decir, yo no creo que como el estatuto epistemológico de la ciencia dura versus la ciencia blanda, yo no encuentro esa división. Digamos, yo no la encuentro, primero no la encuentro útil y segundo no trabajo con ella, sino al contrario, como lo sensible es una forma de conocer, es una forma de generar conocimiento. Entonces, bueno, como digo, es algo que en lugar de ser pretencioso, es nuevamente el conocimiento desde la vulnerabilidad, desde cómo poner los sentidos a habitar el mundo genera también una forma de conocimiento otra, digamos que es más donde yo en este momento me estoy parada, digamos, teóricamente hablando. Y es un poco lo que se ve más que en 23, se ve mucho más en Remanecer cuando ya estamos pensando, digamos, desde esta metafísica de la mixtura, desde cómo lo viviente, todo tiene algo que aportar, digamos, a cómo estamos conociendo, habitando el mundo y generando discursos que no tienen que ser per se ni categorizados ni jerarquizados, como te digo, desde ese estatuto epistemológico más tradicional, si se quiere, sino por el contrario, lo sensible como una forma de conocer el mundo. Y en sus textos, en relación a la poesía, dice, siempre pensé en la poesía como mecanismo de evocación del pasado, como un lugar de memoria para resistir al olvido, para responder las preguntas nacidas de la ausencia. La poesía para hacer audible el habla plural de tantas voces que necesitan ser escuchadas. En su caso, o en este caso particular del poemario 23, es producto de, diría yo por regla general, cuando uno lee un poema, uno suele catalogar ello como una experiencia emocional del autor. Ejemplo, si el poema hace eco al amor, uno piensa que en ese momento el autor estaba pasando por un momento de amor. Caso contrario, si habla de la ausencia, del desamor, la traición, uno piensa que el autor pasó por un momento donde experimentó ello. Bueno, usted ya nos explicó cómo fue que percibe la poesía. Pero entonces, ¿en qué momento usted dijo, bueno, voy a colocarle 23, no 24 ni 22, sino que va a ser 23? ¿Es un trabajo meramente racional o también es emocional, como sentí que hasta acá llegué con este poemario, debo dejarlo en 23 poemas? ¿O cómo fue esa experiencia de decir, hasta aquí es? Bueno, y por eso digo que tiene que ver mucho con esa no pretensión, sino con permitir que la vida pase y te atraviese. En el 2019 yo cumplí 23
y había escrito bastantes poemas en postales de viaje y cuando comencé a hacer la selección, la edición, los que realmente sentí que podían ahí sí hacer un cuerpo y a mí me interesa mucho también como el objeto y ahora que digo la palabra cuerpo, digamos que este cuerpo de fotografías y poemas, que además las fotografías son postales porque quería evocar esa experiencia que yo tuve haciendo, digamos, el manuscrito, pero si tuve 23, es casi como del color, digamos, de mi piel y era como ese primer intento de esa voz en ese momento, como capturar lo que en ese momento era mi voz poética, pero esas experiencias, pues bien, tú lo has dicho, no son necesariamente del autor, sino que simplemente vamos recogiendo y creo que al final un poco querer habitar la poesía, eso es que las cosas pasen y de golpe te das cuenta y las registras y de ahí comienzan pues a salir los cuerpos textuales que eventualmente pues serán unos libros y así fue la selección de 23, fue un cuerpo que fortuitamente tenía 23 poemas y la selección la terminé 2 semanas antes de cumplir 23 y para mí de alguna manera eso significó algo, sentí que era una correspondencia entre lo que se estaba haciendo y por eso quedó así y por eso pues tiene el color de mi piel y demás. Y pues nada, uno va cambiando de voces poéticas como uno va cambiando de piel, de células, como las serpientes de golpe también como que van mudando esas pieles. Y qué lindo poder entregarle lo que uno es en el momento a su pasión. En este caso, pues para mí la literatura es mi pasión, es lo que hago. Entonces, bueno, es como algo muy sencillo realmente. Y de allí en el libro dice, no, Sol en Aries, Luna en Capricornio, 23 vueltas, carne y sueños, lo inefable y la poesía que dejó este primer libro de mí, 2019. Y veo como que se hace alusión a los signos zodiacales, al Sol, a la Luna, al Aries, ¿no? Entonces me llamó la atención como esta, inclusive trae como los dibujitos, ¿no? Uno puede encontrar como el Sol o la Luna alguna parte de los textos. Entonces, como esa conexión con este tipo de seres, ¿no? Del Sol, la Luna. ¿Qué nos podría como comentar en cuanto a esto? Bueno, lo primero es que son ejercicios, digamos, de observación, creo que un poco, y creo que esto lo dicen sobre todo muchos astrólogos, yo no sé mucho de astrología, es decir, puedo hablar con propiedad, pero no es como que sepa en profundidad, pero eh, muchas veces lo que ocurre tiene una correspondencia, digamos, con cómo estelarmente se están moviendo las cosas. Y hay muchas formas de marcar el tiempo, digamos, hay muchos tiempos vegetales que me interesan, que además están afectados, digamos, por todas estas, digamos, disposiciones o, sí, por cómo se están comportando estelarmente, bueno, los planetas, las estrellas, cómo está la luna, el sol, en fin. Y digamos que, y voy a lo vegetal porque Remanecer en particular son 28 poemas que es un ciclo de luna y digamos que el libro, digamos que comienza diciendo que solamente la vida puede sostener la vida y es lo que se demora un ciclo de luna realmente, el tiempo que toma en que una semilla pueda germinar. Entonces, ahí tiene que ver mucho cómo hay varios niveles de conversación entre lo vegetal, ¿no? Porque además es un libro que intenta hacer audibles también las voces del río y de, digamos, todo lo que pasa alrededor de esa ribera del río en un país como Colombia, que los ríos también cuentan muchas historias, las plantas también guardan memorias y demás. Entonces, pensar en cómo la luna que mueve las mareas, que además tiene que ver con los ciclos de germinación de lo vegetal, pueden ayudarme a mí en un ciclo para contar una historia, y una historia que pretende hablar desde la vida y cómo la vida precisamente es lo que sostiene, para, valga redundancia, la vida. Entonces, pues creo que no hemos hablado mucho del contenido de Remanecer como tal y no quisiera adelantarme al script que ya tienes, entonces voy a dejarlo hasta ahí, pero esa es un poco la premisa y la conexión, digamos, que yo estoy buscando cuando me refiero a los planetas o cuando me estoy refiriendo al sol o cuando estoy tomando el ciclo de la luna, que igual como mujer también siento que animalmente tenemos una conexión particular con la luna y bueno, hay muchos ciclos de creación que están todo el tiempo en movimiento y qué lindo poder detenerse a ver cómo el mundo se mueve, hacer audible como el mundo. En general la poesía es eso que pasa
y tú te das cuenta que estás pasando. Y ahí es cuando nosotros realmente podemos hacer nuestro trabajo. Toda la experiencia humana está dicha. Al final, digamos que un poco el artificio de la lengua es intentar rescatar eso y hacerle honor, o bueno, al menos a mi parecer es eso. Bueno, y antes de pasar a Remanecer, sí, quiero leer un poema de 23 que dice, comienzo a escribir con el cuerpo sucio del deseo ajeno que no fue propio ni suyo, no fue más que la inseguridad de buscar habitar lo deseable. Recuerdo porque dolió, todavía duele. Mi cuerpo nunca sintió la pulsión, mi corazón nunca se aceleró. Solo el agua en mí lloraba, quizá por la soledad, quizá por la insistencia, y lloró. Aún habitada, estaba vacía mi mente, pensando en todos los lugares de miedo visibles, pensando su pensamiento, y en mi boca un canto impropio que nunca fue suspiro. Cae el telón, vergüenza. Y Remanecer, haciendo un análisis de este y en la lectura de este, es un libro donde hay 28 poemas. A la vez se fusiona con el género del ensayo, ¿sí? Ya vemos como algo diferente al primer libro donde es netamente poesía, pero aquí vemos como ya otro género, vemos el ensayo, podemos ver una crítica social, podemos ver diferentes experiencias del país, del recorrido, de todo lo que ha vivido del ente de la cámara. Y es una poesía que marca distancia completamente de su libro, a mi parecer, donde podemos ver más a la abogada, donde no se reflejan literalmente aquellos textos de corte jurídico, tales como una demanda, un recurso de reposición o una apelación, una tutela, un acto administrativo. No, más bien de una manera más sutil, lo jurídico, los derechos de la otredad, ¿sí? Se ven vestidos con el ropaje de la poesía, del ensayo. Aquí los protagonistas no son ya propiamente los sentimientos generales de la poesía tradicional desde la esfera del amor, del eros, los sentimientos de la relación amorosa o su contrario. Aquí los protagonistas son la violencia, el territorio, el río, el niño sin camisa, el camión con ropaje de maleza, de abandono. Aquí el sonido no es la rima del verso, es el silencio del conflicto, de las balas que escriben o describen la historia cíclica de nuestro país. Lo que usted califica en el libro como aquella figura musical conocida como el ritornello, es decir, donde un fragmento que se repite en una composición musical, en el caso de Colombia, es una repetición de la violencia, de esa crónica de una muerte anunciada. Es la repetición de las imágenes de aquellos pueblos olvidados que solo son noticias cuando ocurren masacres. Es la repetición del caminar que usted ha podido recorrer por diferentes zonas del país. Pueblos cuando escuchamos o leemos por primera vez el nombre del territorio, pensamos, ¿qué es eso? ¿Dónde queda? Nos preguntamos o más bien reflexionamos acerca de que nunca habíamos escuchado de dicha región. Esos lugares que usted captó con su cámara, donde hubo partos de fotografías que acompañan el libro. Entonces, háblenos un poquito acerca de cómo fue naciendo el libro Remanecer, de los recorridos, en cuánto tiempo. Bueno, antes de eso quise hacer una acotación cortititita porque yo creo que la literatura tiene mucho de lo político y si bien el carácter de 23 es súper distinto, digamos, al de Remanecer, simplemente el hecho de poder expresar ahí sí, el deseo o la falta de deseo, sobre todo desde un cuerpo femenino en la literatura, digamos, en una disciplina letrada que ha pertenecido también históricamente a los hombres, es algo supremamente político también, ¿no? Desde, digamos, desde todas las mujeres modernistas que comenzaron a abrir ese camino, uno podría pensar en una Juana de Ibarburu y demás. Entonces, hay mucho que creo que este no es el momento para abordarlo, pero vale la pena mencionarlo porque es de todas formas muy importante esos espacios donde aparece el cuerpo de la mujer como un cuerpo que también desea y no como un cuerpo deseado, tiene una potencia y una pulsión política supremamente importante, que no es la que nos va a ocupar hoy, pero dejar ahí la anotación al margen. Tranquila, yo Ahora, disfruto, si quiere nos quedamos acá hasta las 12 de la noche, hable lo que usted quiera, que yo encantado de aprender aquí. No me están cobrando y entonces estoy disfrutando de esta tertulia, no hay problema. no quiero abusar de la invitación, pero muchas gracias por tanta amplitud, Rigo. Bueno, para Remanecer, yo comencé a viajar, digamos, por el territorio en el año 2017. O sea, fueron varios años, digamos, más que de trabajo de campo, de conocimiento o de apertura hacia otras situaciones. Creo que
La noción, por ejemplo, de trabajo de campo es supremamente compleja cuando estamos hablando primero pues, del territorio y del territorio con todo el conflicto, porque estamos hablando de sujetos concretos que muchas veces son tomados como objeto de estudio. Y este no es el caso en particular. En este caso, digamos, la forma en la que al menos yo pude relacionarme fue una forma más que todo horizontal, una forma donde la capacidad de agencia nunca estuvo en cuestión y cuando se habla de hacer audibles voces plurales, tiene que ver mucho también con el sensorio natural y no tanto con restar capacidad de agencia a las personas de las comunidades. Y para mí es muy claro hacer esa distinción. Y bueno, y en el cuerpo de ensayos creo que también es evidente cómo hay muchos géneros discursivos que yo no uso precisamente porque creo que no es la labor del intelectual creer que tiene que dotar de voz a los territorios que ya tienen voz. Es al contrario cómo desde una conversación horizontal la poesía puede potenciar conversaciones que son relevantes y que son importantes. En un país como el nuestro, donde sí, las figuras del retorno, del ritorno, del ritornelo, donde siempre constantemente estamos volviendo a ciclos violentos, ciclos de muerte, y sin embargo, siempre la propuesta estética, que nuevamente su componente y su core tiene que ver mucho con mi postura ética como sujeto concreto, es cómo desde la vida hablamos desde la muerte, cómo desde la vida hacer esa inmersión en lo que hemos visto del conflicto, en lo que hemos visto de la muerte, y desde ahí intentar co-construir otro tejido o otro texto, ¿no? Porque aparte, pues texto y tejido tienen la misma raíz etimológica. Entonces, ¿cómo comenzar a tejer posibilidades desde la literatura e incluso desde el derecho? Creo que eso es un poco lo que busca remanecer y por eso es que ningún registro discursivo alcanza en la fotografía que como el texto es un recorte, es una selección de la realidad, ahí no se agota lo que está pasando realmente, no se me agota en los poemas, no se me agota en el cuerpo de ensayo, entonces siempre, como te digo, la idea es comenzar a socavar los límites disciplinares para poder dar cuenta de una realidad que cada vez nos rebasa, incluso cuando se está repitiendo a sí misma en estos ciclos de violencia, con los cuales ya estamos muy acostumbrados. Entonces, creo que el reto es un poco cómo, dentro de eso que es repetitivo, que la poesía nos permita detenernos a ver, a sentir. Entonces, de ahí viene, digamos, remanecer. Como te digo, es un cuerpo híbrido, tiene las fotos, los poemas y el cuerpo de ensayo. Y creo que hay algo importante, ya que estamos hablando, digamos, de la corporalidad del texto y, digamos, del retorno, de la muerte, y es la figura como de lo espectral, de eso que está entre, de ese tránsito, digamos, si ustedes, bueno, los que tengan el libro, eh, digamos, dentro del objeto para mí era muy importante dar cuenta de eso entre, entonces la impresión V es como una, si tú miras no se ve, pero luego la luz va cambiando y tú puedes comenzar a ver los nombres y además o sea, de manera táctil los vas a sentir. Entonces, esta era mi manera de darle un cuerpo, también un cuerpo físico a esos cuerpos que están desaparecidos. Digamos que bueno, a la fecha que se terminó el manuscrito, digamos que esos eran todos esos cuerpos que habían desaparecido, pero que hoy hacen parte, digamos, del territorio natural y como hay una residencia, nuevamente una mixtura, y cómo comienza entonces ya lo que en algún momento de manera problemática era paisaje, es también un sujeto, ¿no? Como este cuerpo natural es también el cuerpo de todos los desaparecidos y de ahí que todas estas fotografías de los territorios comiencen a encarnar esos nombres que no están, ¿no? ¿Cuántos cuerpos no hay en un río como el Magdalena y sin embargo el río está vivo, sin embargo esos peces nos siguen alimentando a nosotros como población y era un poco poner en conversación y poner en tensión con los diferentes registros todo esto que pasa y todo esto que Y pude allí, ver en diferentes territorios. y allí en el texto dice, remanecer se propone hacer audibles esos cuerpos y voces que en sí mismas no lo son porque los discursos de poder manipulan tanto la vida como la muerte y borran de la memoria colectiva los huesos de los que no importan. Y fue el río, el estar cerca del río Magdalena, del río Pasto, del río Condoto y del río Manzanares, lo que me permitió escuchar lo inaudible en la corriente de agua que es un ritornelo. El río en su eterno devenir distinto pero constante, nos recuerda lo cíclico de todo,
donde comienza la vida y termina la muerte, donde la muerte de 442 líderes sociales. La poesía no salva vidas, pero no abandona a los muertos. Les da otro lugar de residencia, donde el agua del río, la madera de los árboles y la memoria resuenan pegadas a las rocas, al mar y a las montañas. Hablemos ahorita acerca de Gina Saraceni y de cómo esta le ha influenciado a usted en diferentes ámbitos, ¿sí? La literatura, la vida, al momento de escribir. En el prólogo ella usted considera a ella como su maestra, su guía, ¿sí? En el parte del prólogo deja ver esto, y allí pues menciona dejar poesía, dejar señales, no noticias. Es la búsqueda de este libro, hacer crecer la vida en la comunidad del poema para clamar justicia, uniéndose al grito, para que las voces germinen y los huesos se vuelvan semilla, para que no haya silencio, sino corriente de vida para remanecer y resistir. Y usted en relación a Gina dice, hoy recuerdo a Gina, su voz y me permito citar a mi maestra y guía. Bueno, aquí hay varias cosas y es que Gina Saraceni no solamente fue quien escribió el prólogo, sino fue una compañía constante, digamos, durante la escritura del libro y fue profesora mía durante el pregrado en la Javeriana. Es no solamente una gran poeta, sino una académica impresionante. Creo que cualquier cosa que diga respecto de Gina se va a quedar corto, pero Gina es supremamente relevante, sobre todo en relación con el sensorio y con la escucha. Digamos que gracias a Gina, todo, digamos, todas estas otras formas que yo mencionaba al principio de esta tertulia, que también pueden postular otras maneras de conocimiento, digamos que Gina fue profesora y me introdujo a varios autores que permitieron y que alimentaron y que siguen alimentando, digamos, esta búsqueda por otras maneras del conocimiento. Entonces, bueno, yo no sé si Gina, no sé si esté conectada, no sé si eventualmente vea esta tertulia, pero tengo un amor infinito, una gratitud muy grande pues, por ella y me honra mucho poder decir que una maestra como Gina Saraceni escribió el prólogo de mi libro y que además es mi gran amiga. Bueno, y si bien hay diferentes vehículos o géneros literarios para transmitir las voces que necesitan ser escuchadas, ¿cierto? O ser la voz de aquellos que no tienen voz, como dijo en su momento Eduardo Galeano, de los diferentes géneros, como por ejemplo la crónica, el reportaje, la novela, el cuento, el ensayo, ¿por qué usted escogió la poesía? ¿Por gusto, por ser tal vez el que más se acomoda a su formación como lectora, o cuáles son las razones? Porque pues la parte principal de este libro, Remanecer, son 28 poemas, ¿cierto? Y a través de estos poemas se trata de encarnar como toda esta parte social, del río, de los niños, de los líderes sociales y todo esto. ¿Por qué diferentes géneros literarios como se inclinó por la poesía, por gusto, o cómo explicaría esto? Bueno, yo creo que bueno, voy a ir por partes. Yo creo que más que la parte principal del libro, porque creo que como es un cuerpo híbrido, digamos que no quisiera fragmentarlo o no quisiera mutilarlo, porque de todas formas es un cuerpo completo que está hecho de los ensayos, los poemas y las fotografías, y para mí no tiene un orden jerárquico, pero y yo creo que a medida que tú escribes, el texto mismo va buscando como su cauce o va encontrando, digamos, el registro discursivo que más le acomoda. Y al final así fue que llegué a los poemas. De hecho, pues yo tenía testimonios transcritos, tenía otros textos y bueno, en el proceso de ver cómo el texto iba desarrollándose fue que se quedó de esa forma y creo que eso es muy importante, sobre todo porque como cuerpos, los cuerpos textuales también tienen sus asuntos orgánicos. Yo creo que no funciona de manera arbitraria decir quiero hacer unos poemas, sino cómo esta pulsión vital que tú tienes de la escritura te pide un registro en particular. Entonces, por eso, y para mí es muy importante porque uno no escribe pensando que quiere hacer un poemario, uno escribe de las tripas y luego eso se encausa de alguna manera. Entonces, por eso es que hay muchos registros encontrados, porque los poemas no eran suficientes, pero los ensayos tampoco. Entonces, vamos también a meterle fotografía y aún así no alcanza. Y bueno, y eso también es importante porque es que al final la ley, o sea, no hay forma de agarrar completamente la vida y eso también es importante en un libro que pretende
ser en lo posible vegetal, orgánico, como que intenta respetar esos ciclos. Entonces, así fue que salieron los poemas, no fue como que tan una decisión, sí, no fue una decisión arbitraria ni premeditada, sino al contrario, fue la manera en la que el texto fue saliendo y fue como Y de, migrando. y de hecho me llama la atención de lo que usted siempre ha dicho, ¿no? Como un Frankenstein, podríamos decir, siempre ha sido algo híbrido y están como todos los espacios artísticos o las formas artísticas o muchas de ellas, ¿cierto? Que inclusive si hubiese podido colocarle música, que uno abra el libro y escuche alguna melodía o algo, yo creo que también lo hubiera hecho, sí, y no hubiera sido como nada ajeno a esto que usted nos habla de que, mire, si yo cojo una fotografía del libro Remanecer, voy a empezar a ver nombres, si yo paso mis dedos sobre la página voy a sentirlo también, y las fotografías que acompañan también esto, ¿no? Como en todo esto que usted llama como híbrido, y Saramago decía en cuanto a la literatura, en cuanto a la pintura. La pintura, mire, la pintura no es más que literatura hecha con pinceles. Y yo agregaría, la fotografía no es más que literatura hecha con un lente semejante al del ojo humano, solo que su recuerdo es más nítido, pues la fotografía congela de manera exacta el recuerdo. Y eso es lo que hacen estos dos libros, ¿sí? En 23 y en Remanecer, como acompañar con fotos de estos momentos allí, cada lectura para uno tener como ese espacio artístico a diferentes áreas de lo que es el arte, ¿no? Desde sus diferentes formas. Fue difícil escoger como las fotos que iban a acompañar el libro, tenía muchas fotos o de acuerdo a la historia se iban adaptando cada foto. ¿Cómo fue este proceso de la fotografía? Bueno, yo creo que de la fotografía, yo no sé qué realmente, o sea, no, creo que es discutible pensar en lo nítido, lo fidedigno de la fotografía, porque también es una selección que nuestro ojo hace al gusto, ¿no? Nosotros estamos deliberadamente seleccionando un pedazo de la realidad, entonces, de alguna manera, ninguna historia está completa en ningún registro, yo creo, ¿no? Siempre está, digamos, Lo la subjetivo. selección, exacto, siempre nosotros estamos posicionados de algún lugar para escribir, para tomar la fotografía. Entonces, eso como primera medida. Y como segunda, bueno, pues como los cuerpos fotográficos, yo tenía bastantes fotos recopiladas desde el 2017 y pues como que me senté a ver cuáles realmente sentía que como que podían estar en conversación entre sí, en conversación con el texto. Y bueno, ese es como el proceso de selección, ver realmente qué conversaciones pueden ser interesantes entre esos dos cuerpos, entre el cuerpo del poema y el cuerpo fotográfico. Y digamos que así se hice la selección en ambos libros. En 23, las fotos de 23 tienen una historia linda o una anécdota que podría ser interesante de golpe. Y es que es un libro que habla, digamos, de diferentes estados emocionales encarnados. Y tuve amigos muy generosos que me permitieron ir a sus casas, ver también cuáles eran esas diferentes formas de habitar los sentimientos, ¿no? Como que de golpe y estás entusado y tu nevera está vacía, cosas que al final sí terminan teniendo como la vida social, si se quiere, o la vida concreta que tienen, ciertos estados emocionales. Entonces, así salieron las fotos de 23 en particular y las fotos de Remanecer fueron fotos que tomé y que fui recopilando con el pasar del tiempo en diferentes comunidades y luego, bueno, se hizo la selección de ambos. En su libro Remanecer dice que en ocasiones estos dos géneros discursivos, como lo son el testimonio y la crónica, no hacen más que reforzar el problemático imaginario existente sobre la categoría de víctima, a la vez que obligan a los sujetos a revivir los hechos al punto de revictimizarlos, tal y como lo hace en muchas ocasiones el procedimiento judicial en Colombia. Aquí ya vemos como una parte más de la abogada, ¿sí? Como en esa parte donde se hace esa reflexión o esa crítica en cuanto a estos géneros discursivos de lo que es el testimonio, la crónica. Háblenos un poquito sobre este tema y de cómo es esta reflexión y cuáles son como de pronto las mejoras que usted ha pensado que se puede realizar para no revictimizar a las personas pues que han sido expuestas de una u otra manera a la violencia, por ejemplo. Bueno, esa es una pregunta gruesa, pero va a intentar dar respuesta y van a dar esto por partes. Entonces, lo primero vámonos al procedimiento judicial como tal, al testimonio, digamos.
como defensora de víctima, lo vi, digamos, tú, y creo que no hace falta ser defensor de víctima, o sea, cómo funciona, digamos, el testimonio en muchos casos, pues, la víctima usualmente está en el estrado y el hecho de tener que volver emotivamente a ese momento para contarlo, supone que esa persona entonces emocionalmente reviva ese momento, ya sea de abuso, ya sea de violencia, y nuevamente, y por eso digo que el derecho es una forma de lenguaje supremamente violenta, porque estamos pidiendo entonces que en ese contar y en ese se reviva esa experiencia, pues, que los hace víctimas otra vez, y de ahí que para mí el testimonio sea revictimizante, y, y la expresión más fuerte de eso yo la vi personalmente, como te decía, como defensora de víctima, en un proceso de acceso carnal violento. Creo que no hay nada más desgarrador que ver a una víctima contando su historia, o sea, como también el cuerpo tiene memoria y el hecho de contar hace que entonces tu cuerpo evoque sensaciones, y yo hablaba y le preguntaba a la víctima y realmente es una posición muy incómoda porque uno sí habita las palabras y sí habita el lenguaje que usa, entonces cómo contar cómo pensar en cómo contamos las historias es importante. Entonces, tiene sentido pensar que el testimonio es revictimizante en tanto la víctima, al contar su historia, la está reviviendo. Entonces, ¿qué mejoras le haría yo al procedimiento? Bueno, creo que yo no quisiera ponerme a hablar de ley 906 aquí, creo que no, pero yo creo que lo importante, más allá de cambiar o no el procedimiento, que sí es muy importante, pero creo que no es el tema que nos ocupa en esta tertulia, es ser conscientes de cómo contamos, ser conscientes del peso que el lenguaje tiene, y por eso te digo que la literatura es una forma de habitar el mundo, y que el lenguaje tiene que ver mucho con cómo la realidad y cómo los discursos comienzan a articularse, y discursos entendido en el sentido amplio, en su sentido performativo también. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, respecto de la crónica, creo que tenemos excelentes cronistas en Colombia, y en Colombia se ha hecho un trabajo de crónica muy, muy juicioso. Ahora, a mí la crónica me genera conflicto por dos motivos. El primero es la distancia, y para mí es una distancia de carácter vertical entre los hechos, los sujetos que vivieron los hechos y el escritor. Creo que a la crónica le hace falta una horizontalidad que es importante porque tiene que ver con la capacidad concreta de agencia de las personas, de los territorios, y creo que es un error pensar hoy en día, y bueno, hay que hacer la aclaración que cada momento, digamos, histórico y cada posicionamiento teórico se va agotando y va avanzando y va migrando. O sea, yo creo que en ningún momento ningún escritor que quiera hablar del conflicto y contar historias tenga como objeto ser violento. El tema es que el lenguaje puede ser violento y muy violento. Entonces, no solamente en la representación nos estamos jugando mucho, sino entendiendo cómo operan los diferentes registros discursivos. También, como te lo digo, y no me voy a cansar de decirlo, lo estético es ético, y ahí hay posicionamientos que son muy importantes. De ahí que entonces yo intenté migrar de los registros donde encontraba problema y decía, de golpe esto es muy vertical, o en este texto en particular, si uso este tipo de registro, cómo, cómo, cómo el sujeto de la comunidad se vuelve un objeto de estudio. Y para mí eso es problemático, y por eso también en los ensayos hay antropólogos, por eso se citan personas como Talal Assad, porque hay que estar, o sea, hay que pensar estas cuestiones, porque al final no vale de nada ir a las comunidades y hacer minería académica, tú no sacas como el sustrato de la poesía y luego eso no importa, sino cómo armamos una conversación en lugares donde realmente no se conversa, porque es muy fácil ir y hacer un ensayo y bueno, me gradué o saqué el libro, y cuál es la pertinencia de eso, qué lugares de conversación está abriendo eso, y nuevamente cómo estamos socavando o abriendo espacios o empujando los límites para poder pensar desde otros lugares. O sea, lo que yo hago, como te digo, es una cosa supremamente modesta, pero siempre es una búsqueda a transformar mi lenguaje, a abrir mi lenguaje a la apertura
Y eso me abre a mí también como sujeto a la apertura, a posturas más horizontales y nuevamente de ahí que yo crea que lo ético y lo estético, particularmente en mi escritura, son dos caras de una misma moneda. Y de hecho allí pues menciona usted en cuanto a ese purificador o a ese convertidor intelectual, ¿no? Como al momento de rendir la persona su testimonio, pues esto pasa como por el tamiz de quién es el intelectual o el que está escuchando y se termina desdibujando en cierta forma como aquellas palabras eh, por sí solas del quien da el testimonio naturales y resultan como en una conversión, ¿cierto? A palabras intelectuales y esto hace que se pierda en cierta forma como el testimonio puro o su naturaleza. Esto también lo menciona usted allí y cita pues a James Clifford. Digamos que tanto, bueno, hay como, o sea, hay como un pequeño recuento de cómo la crítica ha abordado el testimonio y está James Clifford, está Tralasat, hay también hay algunas citas de Beatriz Arlo, y más allá del proceso de conversión, el punto es que realmente no se requiere del intelectual para hacer audible algo, es decir, el intelectual bajo ninguna circunstancia, o el escritor, o el poeta, o el investigador, o el antropólogo, es un elemento validador de un testimonio, y eso ha sido históricamente problemático porque los testimonios son válidos en sí mismos, o sea, no necesita el acompañamiento. Y aparte es absurdo que todavía haya que aclararlo, pero bueno, esto era para propósitos como que de ese recuento de cómo en el tiempo ha ido avanzando la figura del testimonio. Y al final, por eso creo que es importante pensar en términos horizontales, en términos de una conversación, de una discusión, porque realmente todo lo que ocurre ya tiene una narrativa propia, ya tiene un lenguaje propio y no hay necesidad siquiera de traducirlo, sino cómo una conversación puede o no potenciar una denuncia, un clamor, una pulsión que ya existe. Entonces creo que es problemático pensar que nosotros vamos a construir algo, digamos, desde cero, sino al contrario, se tiene que pensar como la articulación de varias voces alrededor de una problemática, entendiendo incluso que desde los territorios realmente nosotros ni siquiera aportamos tanto en el habla, sino en la escucha, que es realmente lo importante. Y todas estas cosas que pasan, que muchas veces ni siquiera son noticias, ni siquiera son titulares, como darles también un lugar, porque el archivo, el trabajo de archivo, digamos, que quede algo, es importante, nuevamente, que quede algún cuerpo que guarde. Entonces, esa para mí era la intención y sentía que el cuerpo que tenía que guardar estas historias tenía que ser un cuerpo otro, un cuerpo que no buscar yo que la historia me cupiera, digamos, en un esquema, sino qué esquema me pide estas historias, qué me están pidiendo, qué cuerpos otros piden. Y de ahí que la forma de relacionarse sea otra y por eso cuando me preguntaste por qué influencias eran importantes, uno piensa en otras lógicas de conexión, como en esa manera de Atlas de pensar que tenía alguien como Avi Warburg y que son relevantes, que son incómodas incluso. Entonces, son estos otros relacionamientos y la palabra remanecer habla de aquello que crece de manera incómoda, de manera inconveniente, de la misma forma en la que tú ves creciendo la hierba entre dos ladrillos, como que a pesar de todo, la vida como que encuentra la forma de salir. Entonces, un poco el libro se hizo así y por eso, digamos que los registros discursivos que están en el libro son así, en atención a cómo estos procesos orgánicos de escucha, de cuestionamiento, luego lo que queda de uno como receptor también, porque bajo ninguna circunstancia puedo yo apropiarme de historias que no son mías, sino, y por eso para mí es muy importante la figura del allegado, teóricamente hablando, cómo opera un allegado, cómo opera una persona que tiene un grado de intimidad, pero que no es la dueña de la historia. Entonces, ahí es muy importante entender nuevamente dónde está posicionado uno, no solamente teóricamente, sino discursivamente, porque tenemos una responsabilidad al contar historias. Entonces, bajo ese, digamos, criterio de responsabilidad, de sensibilidad y de vulnerabilidad, fue que para mí ni el testimonio ni la crónica eran viables bajo ninguna circunstancia. Pues, esa es como un poco un resumen, como muy por encima, porque bueno, de teoría hay mucho más por decir, pero es que ya vamos a llegar a la hora y todavía siento que de tu script para la tertulia nos quedan puntos pendientes, entonces no quisiera sobreextenderme.
De hecho, no, ya estamos llegando aquí al final y mi último punto que tengo allí es en cuanto al tema de en algún momento habla de los derechos, ¿no? De sujetos de derechos como las plantas, bueno, los animales, por supuesto, pero inclusive se nombra como las piedras, como diferentes objetos, ¿sí? Que uno pudiera, el río, el agua, bueno, sujetos de derechos. Y ahorita un libro que estoy leyendo de un historiador que se llama Yuval Noah Harari, ¿sí? Estoy leyendo ahorita este libro de Animales a Dioses. Él allí menciona acerca de las creencias animistas, ¿sí? Del latín anima, alma o espíritu, y que era común en los antiguos cazadores recolectores la creencia de que todos los animales, todas las plantas y todos los fenómenos naturales tienen conciencia y sentimientos y pueden comunicarse directamente con los humanos, incluso las rocas. Y pues usted allí en su libro Remanecer en algún momento habla acerca de la importancia de darles derechos a diferentes entes, el agua, la roca, las plantas, los animales. Y también leyendo en este libro menciona a Harari de cómo, por ejemplo, las vacas, los terneros, las ovejas, cómo en diferentes tribus, en diferentes partes del mundo, por ejemplo, los cerdos les mutilan parte de su hocico, sí, como tal, porque ellos se guían por el olfato para comer y esto lo hacen con el fin les mutilan como parte de su hocico con el fin de que sean dependientes de las personas, ¿sí? De su dueño y no se vayan, mantengan allí, de cómo los terneros recién nacidos, como los meten en una jaula para que ellos no puedan moverse y el bistec, ¿sí? Pueda ser sabroso, pueda ser suave, ¿sí? No desarrollen fortaleza en sus músculos, de cómo a los terneros les colocan espinas para que al momento de mamar la leche pues no mamen mucha leche, sí, no sequen, por decirlo de alguna manera, a su madre y poder mantener como la leche productiva para vender. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo se maneja este tema? ¿Sí? Porque uno puede decir, no, es que un animal es un ser sintiente y se le dan derechos, pero a la vez también la industria y diferentes industrias como hacen cosas que aparentemente pueden ser crueles, ¿no? Como encerrar en una jaula a un ternero, quitarle a la vaca sus hijitos para que no les quite la leche, colocarles espinas en la boca para que cuando vayan a mamar chusen a la mamá y no puedan tomar leche. Eh, todo esto como me llama la atención y entonces desde el punto de vista filosófico uno podría decir, no estoy de acuerdo en que maltraten los animales, pero si voy, soy carnívoro y como carne y sé que esta carne posiblemente viene de algún animal que no le dieron como derechos, entre comillas, porque los están maltratando de alguna manera. Y bueno, hay muchas posturas, ¿no? Porque dicen, ¿cómo va a ser sujeto de derechos un animal cuando no es sujeto de obligaciones y el ser humano es el que puede decidir sobre ellos? Y bueno, muchas posturas. Quisiera que nos hablara un poquito ya para finalizar sobre este tema de sujetos de derechos, de lo que piensa en cuanto a este tema. Bueno, para mí es muy importante hilar fino porque son temas que a mi parecer tienen implicaciones gruesas. Entonces, lo primero es que yo realmente no abordo aquí, digamos, el régimen jurídico de los animales. Digamos que sí, o sea, si nos vamos como al estudio puntual, los animales per se son incluso, son seres sintientes, sí, pero el Código Civil los tiene como bienes muebles, como en el régimen, ¿sí? Ahora, eso no es a lo que yo me refiero cuando comienzo a interactuar con diferentes cuerpos del sensorio natural. Son cosas supremamente distintas y a mi parecer creo que no son pertinentes para efectos, digamos, del libro, que sí es pertinente cómo y pensarse como sujetos de derecho, porque además, o sea, igual si quisiéramos irnos a lo jurídico, la sentencia del Riguatrato, digamos que ahí es donde uno comienza a entender el entramado de relaciones jurídicas, filosóficas y sensibles que permiten no considerar un río como el atrato un sujeto de derecho, ¿sí? Y bueno, luego vienen cuestiones que tienen que ver con el maltrato animal, con los derechos de generaciones futuras, con la conservación, bueno, y demás. Digamos que son temas que son para mí supremamente relevantes, sobre todo porque yo, bueno, en un par de meses va a comenzar mi especialización en Derecho Ambiental, pero no son los temas que, digamos, tienen que ver particularmente con el libro. El libro se preocupa por el cuerpo natural, por el cuerpo natural y por el lenguaje del cuerpo natural, por cómo esos cuerpos naturales también son un dispositivo de archivo, también entran, digamos, en la conversación del conflicto
porque no solamente hacen parte de un cuerpo que está marcado por la historia, sino que además albergan los cuerpos desaparecidos de la historia. Entonces, siento que son conversaciones supremamente distintas. Ahora, yo pues ya lo hice evidente, a mí la ecocrítica desde lo literario me interesa y me interesa mucho, me interesa pensar en la mixtura, me interesa un pensamiento atmosférico en los términos en que lo maneja Emanuel Ecochea, en cómo, digamos, la naturaleza y en general todo el sensorio natural completo, digamos, desde lo mineral hasta lo animal, es necesario, es condición necesaria para nuestra existencia y de ahí que sensiblemente, digamos, el lenguaje se volca a incluir eso en la poesía como experiencia no solamente, o sea, sí, como experiencia ética y estética de una conversación que también tiene mucho por decir y digamos que hay lenguajes sutiles de la naturaleza que a mí me interesan en la poesía. Me interesa cómo, digamos, opera el sonido del río en diferentes estados o diferentes momentos. Me interesa un árbol, por ejemplo, como Macondo, que es un árbol hueco, y cómo interactúa con el sonido, cómo puede ser o no un dispositivo de archivo de lo que ocurre, cómo también ahí guardamos voces, ¿sí? Entonces, y cómo también la naturaleza es testigo de la barbarie. Digamos que esa es la manera en la que yo me he intentado relacionar con lo vegetal, con lo mineral, con lo animal, más que pensar en otros aspectos que entiendo de dónde viene la pregunta, pero no se trata de un asunto, digamos, animista desde como, y entendiendo la palabra de su etimología, no es realmente eso, porque el punto no es, nuevamente, desde una verticalidad intentar dotar de espíritu la naturaleza para relacionarme con ella. El punto es cómo yo logro pausar en medio del movimiento, digamos, de la barbarie, de lo contemporáneo, de la máquina constante para escuchar lo que la Tierra ya está diciendo. Pero yo no estoy dotando, digamos, de espíritu a la Tierra. Es supremamente distinta, digamos, la operación estética ahí. Y lo que buscaba era volcar no solamente en mi cuerpo, porque pues, yo estuve físicamente en los territorios, sino como también mi cuerpo como dispositivo vegetal de escucha cambiaba con los territorios, estaba en conversación con lo que era audible o no era audible, que venía de la tierra. Y luego, pues ahí uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede. Y de ahí que podía yo traducir a una experiencia poética en Remanecer, que pues como, y creo que como lo he hecho bastante, digamos, explícito, si ustedes ven el libro y pues lo, no sé si se alcanza a ver, si lo toman ahí, realmente yo ni siquiera quise ponerle desde, digamos, desde el lenguaje tradicional título a los poemas, sino que tú ves y ves avanzando el ciclo de luna conforme pasan los poemas, porque es eso, es un ciclo, es un recorte de un ciclo, de un momento, y bueno, eso es lo que yo quisiera entregar y cómo me quise devolver a esas comunidades que a mí me recibieron, a esas comunidades que a mí me formaron y que me recibieron en sus casas, pero también a la tierra que posibilita mi existencia y que está constantemente en conversación conmigo y en general con todos nuevamente. Entonces, ahí es desde donde yo estoy parada y bueno, no sé si de los comentarios hayan preguntas o algo que tú quieras, Rigo, a lo que quieras volver, pero bueno, en eso estamos. No, muy, muy bien aclarado el tema y muchas gracias, Lucía, por haber eh, asistido hoy a la tertulia, por habernos compartido. Yo siempre, pues, después de terminar las tertulias, porque una cosa es ser partícipe acá y otra es después, desde la comodidad de no estar en un en vivo, yo sentarme y poder ver nuevamente la grabación y aprender y escuchar, ¿sí? Muchas gracias por este tiempo. Solamente una pregunta, ¿cuáles son los proyectos en este momento? ¿Qué está escribiendo en este momento? ¿Poesía, ensayo? ¿Cuál es su próximo libro? Y esa es mi última pregunta. Y si usted quiere agregar algo adicional a eso, o si no, entonces bien pueda, le dejo el espacio para que usted se pueda despedir y muchas gracias por haber estado acá en este tiempo. No, bueno, primero que todo, bueno, a las personas que están conectadas, muchas gracias. Y a ti, Rigo, en particular, muchas y muchas gracias. Lo dije al principio y lo repito porque es importante
creo que nada de esto tendría sentido si personas como tú, o en particular tú en este momento, si no me hubieras leído. Ya solo con eso yo me siento supremamente honrada, agradecida, de verdad. Cada vez que alguien te lee y tiene una pregunta, un comentario, una palabra, o simplemente que te lean, dota, digamos, de sentido mi existencia. La verdad lo agradezco profundamente. Y bueno, proyectos. Ahorita me encuentro investigando, hay que investigar, investigar mucho y bueno, de ahí lo que salga puede no salir nada, pero creo que lo importante es estar constantemente conscientes de los cambios, de que nos estamos formando. Y bueno, pues a mí en este momento mi interés particular va hacia el cuerpo, hacia el movimiento, sigue muy por la línea, no sé si de lo vegetal, pero definitivamente como orgánicamente hay muchos movimientos que a mí me interesan en particular y sus trayectorias y bueno, sus implicaciones en el espacio. En eso estoy investigando, como te digo, eso por el lado de la literatura. También quisiera seguirme formando, pero por ahora va a comenzar mi especialización en Derecho Ambiental, seguir trabajando y bueno, ojalá formarme y eventualmente que cada voz de todos los estados poéticos pues pueda aportar y sea, no sé si útil, porque creo que eso puede ser discutible, pero al final que siempre sea algo visceral, algo auténtico, creo que al final esa capacidad de desgarro y de vulnerabilidad ante la vida, creo que es mi único patrimonio, entonces espero conservarlo así, sin importar como en qué esté investigando o trabajando. Y bueno, nada, dejar que la vida me siga atravesando y que de eso ojalá salga poesía. Y nuevamente, Rigo, infinitas, infinitas gracias. Creo que no tenemos realmente preguntas como en los comentarios. No, no sé si es que a mí no me sale ni una, no creo. No, no hay preguntas, No sé, no hay bueno, preguntas. Por preguntemos si acá alguien tiene saludan, colocan preguntas. manitos. Si alguien tiene preguntas, por favor aproveche antes de que terminemos. Saludan, colocan unas manitos, por aquí unos corazoncitos, el arco iris. Bueno, colocan por Bueno, aquí. ¿Dónde se consigue el libro? Por acá sí colocó la ah, profe Camila. bueno, creo que eso es muy importante. Eh, para mí, nuevamente, como creo que uno no lo hice con suficiencia, pero yo insisto mucho, ustedes no saben lo que significa para mí que me lean. Entonces, todos los libros los consiguen directamente conmigo, me mandan un DM y es así porque a mí me interesa conocer, así sea por mensajes a los lectores y poder dar todos los ejemplares del libro dedicados y firmados. Entonces, es por eso que solo lo consiguen conmigo. Y de Remanecer ya nos quedan súper poquitas unidades. Ya creo que aquí me quedan las últimas 5. Entonces, el que quiera, pues, qué delicia. Y si no, los que están aquí simplemente por el hecho de estar, infinitas gracias por tomarse el tiempo en medio del bajón de domingo de venir a hablar un ratico de poesía. Bueno, la profe Camila, ella sabe, por favor la contacta por mensaje en Instagram y con mucho gusto. Por acá coloca Blanca Brango, lindo libro, Remanecer. Coloca felicidades, un corazoncito morado. Bueno, básicamente es como lo que veo por aquí. Muestra a ver que no se me vaya a escapar. Hermosa, Lucía Brun, excelente libro. Colocan por aquí también. Qué belleza como hablas, María del Mar Ponce, uno. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron y bueno, por aquí ya no hay más preguntas, Lucía. Muchas gracias entonces Listo. nuevamente. No sé si quiere agregar algo, Lucía, o si no la dejo para que usted se pueda despedir y finalizamos el en vivo. Muchas gracias. No, finalicémoslo juntos, Rigo, que esto es una conversación y así es como más interesante. Antes, muchas gracias a ti Entonces, por a la cuenta de contactarme y todos, por los colocamos leerme. el dedo en el finalizar. Pues no sé cómo, es en la X, ¿verdad? Solo creo que solo tengo Sí, que sí. hundir la X y Es se que acaba. finalicémoslo Entonces, los dos al mismo tiempo, listo. Entonces contemos hasta tres listo. y le damos los dos el X. De una. Gracias a todos y nos vemos en otra tertulia. ¿Cómo es? A la Bueno, chao, una, muchas a las gracias. dos y a las tres. A las tres, bueno.